Leopoldo Campo, vicepresidente de la Cámara de Industria de la Construcción, se encuentra con nosotros. Con él voy a tratar dos temas y comienzo. Un tema tiene que ver con las propuestas al presidente de la República en relación a la ley de plusvalía, y el otro tema sobre el tema del control de las normas de construcción. Comienzo por lo primero, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? Las propuestas a la ley de plusvalía, ¿por dónde están encaminando ustedes y sus objetivos? Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Y lo primero que quería decir, que esta mala dada ley de plusvalía, que así se lo llaman a la ligera, se llama Ley contra la Especulación del Suelo y Tributos, ¿sí? ¿Por qué hago reminiscencia de esto? Porque una ley usted no puede hacer por las excepciones. Usted tiene que hacer una ley por lo general. Les doy un ejemplo muy simple. Se creó la Ruta Viva, cierto es que se dijo que mucha gente empezó a especular el suelo porque ya pasaba por ahí la vía y obviamente subieron los precios. Pero esa es la excepción. No es que en todo lado se están haciendo vías nuevas para que pueda la gente estar especulando. La ley de plusvalía daña a todo ecuatoriano que posea un bien inmueble. Llámese bien inmueble, casa, terreno. Entonces está en contra de todo ello. De ahí se ha ido derivando una serie de problemas que, por ejemplo, en el campo de la construcción, ha frenado totalmente el campo de la construcción. Y es así que desde hace 23 meses que se empezó a hablar de la ley de plusvalía, existen 83,000 empleos que se dejaron de tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un receso tremendo en la ley, en la construcción. Ahora, ¿cómo corregir 134 esto, Leopoldo? Porque hay algo que es cierto. A ver, cuando hablamos de la especulación del suelo, de pronto el enfoque pudiese estar errado, pero la idea es vamos desbloqueando estas visiones que pudiesen estar equivocadas. A ver, cuando establecemos el precio de metros cuadrados y en Lima puede llegar a 5.000, en Bogotá está entre 3.000, 4.000, y cuando aquí ya hablamos de 2.000, 3.000 dólares de precio por metro cuadrado, estoy poniendo temas referenciales, no necesariamente es exacto, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué capacidad tiene el ciudadano para poder acceder a una vivienda? Eso no es producto de una especulación, Leopoldo, le pregunto. La cuestión es que se creó una ley de plusvalía por sobre leyes ya existentes que tratan lo que usted me está preguntando. Okay. Y existe la ley de ordenamiento territorial que justamente norma, es decir, nosotros reglas del juego para chequear todo ello, ya lo existen. ¿Cuál es el problema? Que no se las ha puesto en práctica. Y eso ya es responsabilidad compartida con los estamentos de control, llámese municipios, llámese consejos provinciales, o los GATS, que ahora se les domina actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tratando de municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca, por nombrar algunos de los grandes, ¿no? Entonces, sí tienen una estructura básica de profesionales, de ingenieros, de arquitectos, que pueden cumplir medianamente su trabajo, y ni siquiera aquí se cumple al 100%. Pero hablemos de municipios chicos, en los cuales usted consta el alcalde, los concejales, máximo al director de obras públicas y un director jurídico. El director de obras públicas se ha convertido en un ente que es el todólogo del municipio chico. Él mismo es el que hace todo, él mismo prepara la oferta, él mismo chequea la construcción, él mismo fiscaliza. Entonces ese ser humano no se alcanza para todo. Y considerando que a los municipios chicos a duras penas el presupuesto les alcanza muchas veces para gasto corriente. El problema pasaría, según reglas de juego las existen. Que el problema es la no aplicación de leyes existentes. Que ya existen. La ley de plusvalía lo que ha conllevado mejor para nosotros es que, mire, ¿qué es lo que ha pasado? Incluso en el freno de la construcción, nosotros no estamos en contra de pagar impuestos, por si acaso. Alguien puede decir, no, la ley de plusvalía los constructores están diciendo porque no quieren pagar impuestos. No es así. Todo lo contrario. Se creó la ley de plusvalía y comparado en el mismo trimestre del año 2016 con el primer trimestre de este año 2017, el municipio de Quito dejó de percibir casi 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no hubo construcción, no hubo generación de impuestos. A la inversa de lo que se pensaba, que la ley iba a generar tal vez más recursos, no. Frenó la construcción, frenó el pago, todo el mundo está... Hay gente, permítame un momento, por favor. Hay gente que ha dejado de construir. ¿Qué prefiere la gente? ¿Tener su dinero guardado? O en los bancos, en muchos casos se ha llevado al exterior
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo detener la especulación? Una, aplicando la ley. Las leyes existentes. Ahora, vamos al otro. Pero, y esto es una gran verdad, hay personas que son grandes concentradores de tierras rurales y que después esas tierras rurales se urbanizan, entran dentro del tema de la urbanización. La ley de plusvalía castiga aquello, o las leyes existentes castigan aquello. Ya todo eso está normado, todo eso ¿En está dónde? ya castigado. Para que la ciudadanía lo conozca. Exactamente, la ley de ordenamiento territorial, ¿sí? Los municipios ya tienen todas esas herramientas. Le di el ejemplo de por qué no se controla. Entonces, ¿para qué se creó una ley? Mejor para tener una recesión. Y hoy, ¿qué es lo que hicimos ayer? Tuvimos por fin ya que levantarnos los constructores, unidos ingenieros civiles, arquitectos, constructoras, ingenieros eléctricos, trabajadores, porque lo único que pedían, ayer lo entrevistaban a un compañero trabajador que estuvo ahí, ¿qué es lo único que pidió? Por favor, queremos trabajar. Y esta ley lo que ha permitido es que hay una recesión total dentro de la propuesta que ustedes presentaron al presidente de la República, ¿en qué consiste? ¿La eliminación de la ley o una reformulación de la ley? Totalmente la derogatoria de la ley. ¿Qué es lo que pedía el señor presidente? El apoyo de la sociedad. El apoyo la tiene. ¿Por qué digo esto? Porque usted no sabe qué es lo que va a pasar con decisiones que son netamente políticas dentro de la Asamblea, ¿sí? Entonces, si tal vez el señor presidente pone dentro de la Asamblea a consulta de reformular algunos artículos que sería loable dentro de la ley, el tema es tan político y no técnico, que es lo que nosotros no pedimos. creen en la Asamblea. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Bueno, hay incertidumbre. Vamos a lo siguiente. Entonces, su risa me lo dijo todo, me lo respondió. Vamos, ¿se está cumpliendo con los controles o las normativas o las ordenanzas municipales sobre las construcciones en el Ecuador? ¿Tienen ustedes estudios que demuestren cuál es el estado de las construcciones? Me refiero a viviendas, bienes inmuebles en el Ecuador. Es una palabra, aterrador. Aterrador. Sí. Ok. ¿Ese es el titular? Nuevamente, existen normas, reglas de juego que no se existen, que no se cumplen. ¿Por qué? ¿Corrupción? No, permítanme explicarle, técnicamente igual. Existe la norma NEG, Norma Ecuatoriana de la Construcción, que coincidencialmente fuimos nosotros, la Cámara de la Industria de la Construcción, quien coordinó conjuntamente con un convenio con el MIDUBI para poder crear las nuevas normas NEG, afinando a lo que ya existía. Es decir, si había herramientas para poder construir antes. Pero hoy, a propósito de tantos sismos que han existido, se afinaron y se ajustaron para que sean un poco más sismos resistentes las construcciones. Volvemos a caer en lo mismo. Existe un grado tan grande dentro de nuestra sociedad de construcción informal, y solo para que le llame la atención, en Quito existe el 60% de construcciones informales. En Quito, en la capital de la República. Imagínese qué puede pasar donde yo le daba el ejemplo, donde no hay un control realmente severo. Si ese 60% lo traducimos en número de familias, ¿cuántas son? Son exactamente. Muchas familias, muchos ciudadanos que están en riesgo. Ahora, sumado a otro elemento. Nosotros pedimos, estamos también en conversaciones con el municipio de Quito, en el cual como Cámara de la Industria de la Construcción tenemos a los elementos responsables de cuidar y chequear las construcciones y los elementos estructurales. Que se haga un barrido de a poco, no digo que se lo va a hacer en corto tiempo, sino es un plan ambicioso a largo plazo, que se empiece a chequear las construcciones en el distrito metropolitano. Entonces ir dando las sugerencias en cada vivienda, en cada edificio, de cómo debería reforzarle si fuera el caso, e incluso, ¿por qué no felicitarle el caso que se ha construido bien? Pero ¿qué hemos encontrado dentro de este 60%? Hablando solo de Quito. Sí. No quisiera alarmar más fuera de Quito, que sube más todavía este porcentaje. Nosotros hemos encontrado la vivienda informal. ¿Qué es lo que pasa? Usted va a construir su casa. Le pide al ingeniero, al arquitecto que le haga una cotización y solo para el ejemplo le dice que le cuesta como 100. Pero viene el maestrito mayor, con todo el respeto a mis compañeros. Ahí dice que le cuesta 50. Cuesta 50, como dueño de casa coge y dice, ¿por dónde me voy? Con lo más barato es 50, ¿no es cierto? Ocurre un sismo como ya nos ocurrió aquí en Manabí y en Esmeraldas, y se cae la casa y su familia ha sufrido una pérdida. ¿Cuánto cuesta eso?
eso no tiene valor, eso no tiene precio. El ahorro en cuanto le he incumbido de trabajar con el maestro mayor o con un profesional al que usted puede incluso demandarle, porque él firma con responsabilidad lo que le está construyendo su casa. Eso es lo que uno hay que ilustrar a la sociedad, que no es lo barato construir con el maestro mayor. Y sumado a algo, permítame decirle, con gusto, enseguida, ¿qué es lo que pasa? Usted, en cambio, puede tener una buena construcción, sismo resistente, hecho técnicamente, con constructores, con ingenieros o una constructora de prestigio. Es decir, la casa o el edificio no se va a caer, ¿no? Ocurre un sismo nuevamente como el de México, ¿no? Usted está capacitado para saber por dónde va a salir corriendo el momento del sismo. Eso es lo que usted está orientado e ilustrado qué es lo que va a hacer ese momento. O todo el mundo entra a un estado de pánico que no sabe qué hacer. Y ocurren muchas desgracias. Sabedores de que no les cayó la casa, pero la desgracia viene por otro lado, ¿sí? Entonces, nuevamente, la Cámara de la Industria de la Construcción está emprendiendo un camino a que ojalá la sociedad, estamos llegando también a la parte pública, que nos permitan hacer convenios para poder ilustrar y empezar a capacitar y llegar hacia las provincias chicas y capacitar a capacitadores para que ellos nos ayuden a ser que se amplifique. Multiplicadores de ellos. Siempre estaremos a las órdenes de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Vamos y le damos paso, vamos directamente, ¿verdad? Sí, con Sofía Montoya, quien ya está preparada para darles más información y noticias. Conmigo hasta el día de mañana, y por cierto, hoy de noche estamos martes, Pulso Político, casualmente para tratar este tema de las construcciones. Un fuerte abrazo.